Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios otra vez. Que Dios los bendiga. Que sea, ¿verdad?, de mucho, ¿verdad?, abundancia para el corazón el mensaje de esta mañana. Para aquellos que nos están viendo. Por ahí está Diego Tamari, lo estoy viendo, Diego. Lo veo por ahí, lo veo por ahí. No tengo mucha voz, usted me perdona. Vamos a adorar el nombre del Señor. Y para eso vamos a hacer lo que estamos haciendo hoy, que es el peligro de vivir por vista, parte 4. Estamos terminando y usted tiene que estar listo para eso. Y hoy es que pique y se extiende, ¿sabe? Hoy es que pique y se extiende. Y usted va a saber por qué. Y tenemos un subtítulo. Y dentro de ese subtítulo está el Dios que devuelve la dignidad. Dígalo conmigo, el Dios que devuelve la dignidad. El Dios que devuelve la dignidad. Dile al que está a tu lado, mira, no te preocupes, Dios devuelve dignidad. Dios devuelve dignidad, claro que sí, ¿verdad? Y entonces para eso vamos a estar en Jueces capítulo 16. Yo hice una pequeña reflexión durante la semana del capítulo 16, del versículo 1 al versículo 3, y la puse en Facebook. Entonces de esa parte no voy a hablar, pero voy a hablar de los capítulos que le siguen. ¿Está bien? Ahora, de los capítulos que le siguen. Y es importante esta parte, y usted va a ver por qué. Ponme el PH 11 otra vez. ¿Lo tiene ya? Oh, wow. Usted vio el revuelo que yo hice aquí en la pantalla, ¿verdad que sí? Ok, perfecto. Yo sé que es difícil observarlo, por eso yo poniendo mis pensamientos, ¿está bien? Pero eso para tener todo lo relevante que hay a través de todo esto. Vamos a leerlos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira lo que dice aquí. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek. Diga Sorek, que eso es importante. Eso tiene un significado brutal. Lo buscaste. Lo has buscado. Dice, la cual se llama Dalaila. Dalaila. No aprendamos de ella ni tampoco de Sansón en esta parte. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Ella se convirtió en millonaria, para que usted lo sepa. Y usted va a saber ya mismo por qué. Y Dalaila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes, que aunque no estén enjutos, que no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos. Y ella le ató con ellos. Ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres, como se rompe una cuerda de estopa cuando toma el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalaila dijo a Sansón, y aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego. Descúbreme ahora pues, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalaila tomó cuerdas nuevas y le ató con cuerdas. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento. Mas él la rompió y sus brazos, de sus brazos como un hilo. Y Dalaila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y entonces él le dijo, si tejieres mis 7 trenzas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella le aseguró con estacas
Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca de telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices? Yo te amo. Una manipulación brutal ahí. ¿Cómo dices yo te amo? Cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado 3 veces. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, la alma de Sansón fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón por esa misma razón. Y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo la lila, que él le había descubierto todo su corazón. Diga: descubrir todo el corazón. Descubrir todo el corazón. Envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los príncipes principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de su cabeza. Ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. Diga: le sacaron los ojos. Lo llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas en una celda oscura, para que moliese en la cárcel, consistentemente atado, dando vuelta. Dile al que está a tu lado: si no cuidas tus ojos, terminarás pujando un molino. En un lugar oscuro. Y dice: el cabello. Y yo quiero que usted sepa, después de toda esta historia, que nosotros hemos hablado. El cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Yo puse esa parte ahí, porque esa es la parte culminante que siempre le da gloria a Dios. Y para profundizar sobre este tema, es en este relato, nosotros deberíamos de dejar de ver a Sansón como un superhéroe. Sansón no es como Superman. Sansón no es como Iron Man. Sansón no es como un superhéroe de historietas, de cuentos que a veces escuchamos por ahí. Y debemos empezar a verlo como lo que realmente era. Esto es lo que realmente era Sansón. Un trágico recordatorio de la gracia profanada por un hombre que sabía que Dios lo cargaba, y sin embargo en ciertos momentos le importó un bledo. Entonces eso es importante que usted lo entienda. Sansón no es todo lo que no quiero ser. Sansón no es todo lo que yo no quiero ser y todo lo que quiero ser bajo presión. Sansón no es eso. Sansón es, en toda su complejidad, un tipo de Jesús con una gran diferencia. He prefigures Christ. Pero hay una gran diferencia entre Sansón y lo que es Jesucristo. Sansón era un egómano. Era un egómano. Es en toda su complejidad un tipo de Jesús con una gran diferencia, que él era un egómano que intercambió su propósito por su deseo carnal. Que intercambió el propósito que tenía por su deseo carnal, que pierde el don por la profanación de su voto. Escuché a un pastor hace muchos años atrás en una iglesia decir de esta misma predicación, de este mismo tipo de tema, de que el don de Dios sigue a las personas hasta que el espíritu departs. Él lo dijo en inglés.
men can work for God until one day the spirit departs. Y cuando el espíritu departs, muchas veces el individuo ni siquiera se da cuenta. Ni siquiera se da cuenta. Entonces aquí donde está todo. Jesús, a diferencia de Sansón, llenó el mundo de un solo cuerpo vivo. Sin embargo, Sansón llenó el mundo de un montón de cuerpos muertos. Mató a mucha gente. Sin embargo, Jesús hizo la diferencia. Jesús no mató a nadie, sino que Jesucristo dijo que iba a resucitar y levantarlos a todos. Y a pesar de que estamos hablando de todos los errores y pecados de Sansón, el punto crucial del libro de los jueces no es solo demostrar cómo un hombre debe de vivir, y también una mujer, sino es mostrar que en los tiempos venideros la decadencia de los hombres será tal que incluso dejarían solo al libertador prometido que vendría a salvarles. El libro de los jueces es para revelarle al mundo que algún día el Mesías llegará y todo el mundo lo abandonaría. Y usted va a ver por qué. En el libro de los jueces nosotros vemos que en los primeros capítulos, si usted verdaderamente se da la tarea de leerlos, el pueblo completo se levanta después de arrepentirse a pelear con Otoniel. Porque en el libro de jueces vemos a un pueblo que se desvía tras su idolatría y Dios lo entrega en las manos de naciones externas alrededor de ellos. Ellos se arrepienten y vuelve otra vez, cuando se arrepienten, a Dios levantar un juez. Un juez no es un policía, un juez no es nada de eso. Un juez era un hombre o una mujer que Dios levantaba para traer salvación, utilizando fuerza militar o las otras cosas que pudieran suceder en ese tiempo. Entonces, en el principio, cuando sucedió eso, Otoniel se levantó y se levantó todo el pueblo. Todo el pueblo. Vamos a hacer todo esto. En la mitad del libro, con Gedeón, todo comienza a cambiar. Se levantaron 32,000 hombres de una complejidad total de habitantes de este pueblo. De los cuales, de esos 32,000, quedaron 10,000 solamente. ¿Sabe por qué? Porque el resto tenía miedo de defender lo que Dios ya le había prometido que les iba a dar. Se quedaron solamente 10,000. Porque los cobardes todos se fueron con sus familias. Y después Dios los llevó a todos a un río. Y ahí sucedió otra cosa, donde quedaron solamente 300 de los 10,000 hombres que habían. O sea, vemos una decadencia. Vemos una decadencia de un pueblo que todos estaban unánimes para batallar por su libertad. Y en la mitad del libro tenemos que unánimes todos ya estaban desganados por su libertad. Por su libertad. Y en lo último del libro, con Sansón, nadie se levanta. Nadie del pueblo se levanta a pelear por su libertad. Sino que 3,000 hombres querían entregar al libertador en las manos de los enemigos filisteos que los oprimían. Ahora estamos en un surplus negativo. ¿Estás viendo? Antes era todo el pueblo. Después eran 10,000 que se convirtieron en 300. Y después ahora vinieron 3,000 para entregar al soberano. Aquel que nadie podía matarlo, que el soberano estaba sobre de él. Que sabían que venía ¿a qué? A liberarlos a ellos. Entonces aquí vemos una decadencia total del pueblo. Y Dios la utiliza como algo para prefigurar que algún día el Mesías llegará y el pueblo al cual él vino lo pondría en una cruz. De eso es lo que se trata este libro. Este libro no se trata de más nada, porque si nos comparamos con Sansón, nosotros no podemos, y con Dalaila, no podemos nosotros trepar en el altar de que yo no soy como ninguno de ellos. Pero si cogemos nuestra vida y nosotros somos honestos, nosotros vamos a descubrir que nosotros somos como Dalaila, que nosotros somos como Sansón en muchas de las áreas y en nuestra inconsistencia, unos más que otros o unos menos que otros, pero todos estamos en el mismo barco. Sansón era un ejército de un solo hombre que vino y cumplió en contra de su voluntad todo lo que Dios había prometido de salvación para este pueblo. Sin embargo, tenemos entonces la culminación de los tiempos, aquel que vino voluntariamente y lo hizo porque quería, y se entregó porque quería a salvar no solamente al pueblo de Israel, sino al mundo entero. Y es fascinante ver cómo el libro de los jueces
se va encogiendo físicamente. Comienza con una épica de guerra nacional y termina con la biografía trágica de un solo hombre en una prisión. Y ahí es donde esta historia es magnífica, magnífica. Es como si el autor bíblico nos estuviera diciendo: cuanto más pecamos, más solos nos quedamos. Mientras más pecamos, más solos nos quedamos. Mientras más entendemos nuestro pecado y mientras más lo vemos, más nos alejamos del pueblo de Dios, de la iglesia, porque entendemos que estamos en un proceso de decadencia. Pero al mismo tiempo, esto nos dice, incluso cuando todos fallan, Dios puede usar a uno solo para cumplir su plan. Incluso hasta cuando toda la generación de los hombres fallaron, Dios utilizó a uno para traer su propósito. El libro de los Jueces es ejemplificar para demostrar que Cristo hizo un trabajo espectacular y que los hombres nunca se podrían salvar a sí mismos, sino solamente a través de su mano poderosa. Vemos una transición de la multitud al individuo. Es el puente perfecto hacia Jesús, quien pisó el lagar solo, como lo dice Isaías 63:3, para que nosotros nunca más tuviéramos que estar solos. Ahí es donde viene toda esta experiencia. Y he llegado a la conclusión, que a pesar de que todas las barbaridades que hizo Sansón, de todas las cosas que nosotros leemos de él, también tuvo un privilegio, el cual fue de ser un tipo de Jesús, como también lo fue David. Él tuvo un privilegio y él no se estaba dando cuenta de lo que estaba teniendo, incluso a través de todo su sufrimiento. Y nos da una enseñanza magistral de lo que significa no morir a nosotros mismos. Es lo magistral de este mensaje. Lo que significa el no morir a nosotros mismos y las consecuencias que nuestra vista, cuando uno sucumba a las pasiones desordenadas, crean tu vida. Todo esto lo vemos aquí. Pero también vemos el amor fiel de Dios por quienes Él llama a su propósito. Porque Dios fue fiel con Sansón cuando Sansón fue infiel. Y cuando yo leo esto, me miro a mí mismo y le doy gloria a Dios. Cuando yo miro esto y veo todo el pecado que yo puedo cometer y lo que voy a cometer, cuando yo veo esto yo digo: gracias, Señor, porque el propósito sobre tu vida, sobre mi vida, se va a cumplir. El propósito que tú tienes sobre mí se va a cumplir indiscutiblemente por encima. ¿Qué es lo único que tengo que hacer yo? Lo único que tengo que hacer yo es simplemente arrodillar, es que arrepentirme. Y cuando me arrepiento, de repente el pelo comienza a crecerme de nuevo. Y ojalá que sea literal, ¿verdad? Y ojalá que sea literal. Pero escúcheme, el pelo comienza a crecer de nuevo cuando nosotros llegamos a la experiencia del arrepentimiento. Y déjeme decir una cosa, que tus malas decisiones te pueden llevar ahí y te pueden llevar a una cárcel, y cuando te lleven a esa cárcel, ahí es donde tendrás el encuentro con el Señor. La narrativa comienza con un detalle devastador, si usted lo ve. Después, dice aquí, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer llamada Dalila en el valle de Sorek, en el versículo 4. Y aquí todo comienza mal desde el principio. El significado del nombre Sorek está brutal. ¿Sabe por qué? Porque es relevante para entender el estatus del corazón de Sansón. ¿Usted sabe por qué usted cada vez que ve un lugar y a un patriarca o a una persona entrar en un lugar, usted tiene que buscar el significado de ese nombre? ¿Sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque Sorek significa bit selecta. Es el jugo de la uva. Es bit selecta. Esto es irónico en la vida de Sansón. ¿Sabe por qué? Porque un nazareo tenía prohibido 3 cosas. 3 cosas tenía prohibido. 3. La primera era el fruto de la vid. Y él está entrando ¿a dónde? Y él no podía ir al fruto. Voluntariamente él fue ¿a dónde? Al lugar donde él iba a desobedecer. Ahí donde está la cosa. Dios no lo empujó. Fue él el que caminó. El fruto de la vid, que obviamente ese fruto sale el alcohol. No podía tener alcohol. No podía tocar animales muertos, como ya usted vio que en las últimas predicaciones él tocó.
y no podía cortar su cabello en ningún momento. No podía tocar su cabello, tenía que mantenerlo largo consistentemente. Vemos aquí que a diferencia de la mujer que también él escogió en Timnat, aquí ahora él va y se encuentra con una. Vemos en Gaza que se encuentra con una prostituta. Al principio de este capítulo se encuentra con una prostituta. Y el texto analiza el efecto de Sansón. Enfatiza que todo esto afectó a Sansón de una manera. Sansón, el hombre que podía despedazar leones. Aquel que no tenía defensas contra su propia necesidad de ser amado. Podía despedazar leones. Podía hacer un montón de cosas. Podía hacer grandes hazañas. Pero había algo que él no tenía. No tenía defensas contra su propia necesidad de ser amado. Nosotros vemos los matrimonios de día de hoy, los hombres y las mujeres, tenemos esa misma cosa. Lo vemos reflejado aquí. Entonces, él tenía una necesidad de ser amado. Y prefería caer en las manos de una mujer que lo iba a destruir, que simplemente decir, no, yo voy a seguir la voluntad de Dios. Eso es una enseñanza para aquellos que están haciendo dating, ¿sabes? Una enseñanza terrible. Entonces, teológicamente hablando, aquí vemos el ídolo del corazón. Vemos el ídolo del corazón. Como dice un predicador que se llama Timothy Kettler, que murió hace un poquito de tiempo atrás. En sus estudios sobre los jueces, él dice que Sansón busca en las mujeres lo que solo podría encontrar en Dios. De la misma manera pudiéramos hablar que la mujer podía buscar en hombres lo que solamente puede encontrar en Dios. Su amor por Dalaila se convirtió en su punto ciego. Parece que Dalaila era extremadamente bella. Ella se convirtió en su punto ciego. El lugar donde su discernimiento desapareció por completo. Su manera de poder ver las cosas desapareció por completo. Y vemos después que los principales sacerdotes le ofrecen a Dalaila 1100 ciclos, que son 140 libras de plata, que hoy equivalen a $16,000. En ese tiempo, tener 140 libras de plata era ser millonario, para que usted lo sepa. Ella recibió una gran cantidad de dinero para engañar a este hombre. Dalaila también estaba bien enamorada, bien enamorada. Ella estaba bien enamorada, pero estaba enamorada del dinero. No estaba enamorada de Sansón. Estaba enamorada de los beneficios que podía tener, pero no estaba enamorada verdaderamente de Sansón. Aquí vemos otro ejemplo de lo que significa no guardar el corazón. Este es el mero ejemplo de lo que significa no guardar el corazón. Entregarle tu corazón a aquellos que no están interesados en guardarlo. Uno no lo entrega el corazón a todo el mundo. En la Biblia en Proverbios dice, guarda tu corazón porque de él fluyen los problemas de tu vida. Significa que tu corazón tú no se lo das a todo el mundo. Eso es imposible, porque si se lo entregas a todo el mundo puede haber una Dalaila que puede hacerte daño. Puede haber unos filisteos que están buscar el secreto para hacerte daño. Entonces, lo que sigue en este diálogo es casi cómico. Si no fuera tan trágico. Es casi cómico si no fuera tan trágico. Dalaila no oculta las intenciones. Ella no las oculta, es bien directa. Ella le pregunta directamente, dime, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Dime, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza? Dime, te ruego. Sansón responde como si fuera un juego. Pero hay unas intenciones detrás del corazón. Y él dice que si me atas con 7 timbres, si me atas con cuerdas, si coges mi cabello y me lo pones de esta manera, en el plano expositivo, Sansón está cometiendo el error de subestimar la persistencia del pecado. Sansón lo que está haciendo aquí es rompiendo uno de los principios de Proverbios. El que camina sobre brasa, ¿qué dice? Se quema los pies. Es lo que diría uno de los puritanos del pasado. Está jugando ballet, está bailando bolero con el pecado.
sabe la intención de ella. Y como quiera, él está jugando un jueguito con ella. Pero había una intención detrás del corazón de Sansón cuando hace esto. Y usted va a ver ya mismo. Él cree que tiene el control de la situación. Esto nos enseña muchísimo. Porque él cree que él puede estar en control de las cosas malas. Que a él no le va a pasar absolutamente nada. Que está exento de la caída. Porque Dios está con él. Cada vez que miente y se despierta rodeado de filisteos, está jugando con la ruleta rusa espiritual. Está jugando, poniéndose un arma, dándole y poniéndosela. Está jugando con la ruleta rusa espiritual. Encontré un comentario de un hombre que se llama McClintock, que dice: Sansón no cayó de repente. Fue un proceso de familiarización con la tentación hasta que el secreto de su separación como nazareo le pareció una cosa ligera. ¿Qué puede significar esto para nosotros? Estamos en Dios, nacimos en el Evangelio y nos familiarizamos tanto con la religión, nos familiarizamos tanto que cuando vemos las circunstancias delante de nosotros las tomamos como si nada hubiera pasado. No, esto no me va a pasar a mí. No, esto no me va a pasar a mí. La fuente de la fuerza de Sansón no era obvia. Yo quiero que usted entienda eso. No era obvia. Lo cual significa que no era un gran hombre musculoso como yo le he puesto en las fotos aquí. O era un hombre bien pesado. Por eso es que le preguntan. Por eso, ¿de dónde es que viene tu fuerza? Vino porque parece que no es de tu musculatura. No es tu musculatura. No es como aquellos que están en el gym haciendo fisiculturismo, tratando de ponerse súper fuerte hoy día. Él no era así. Por eso es que era impresionante toda esta experiencia. Él pudo tener la complexión delgada y pequeña, y era improbable que poseyera tal fuerza porque su complexión no lo decía. Por eso es que ella dice: dime de dónde viene, dime de dónde viene, de dónde, porque es que yo estoy mirando y aquí yo no veo absolutamente nada. Dalaila sabía que Sansón era muy fuerte, pero ella también sabía que él podía ser atado con algo, y eso era cierto en Sansón. Claro que era cierto, porque si tú conoces su background, tú sabías que tú podías atarlo por todos lados, por sus ojos. Tú lo podías atar fácilmente, simplemente con lujuria, simplemente con sexo, simplemente con esas cosas. Después de haber estudiado esto, de la manera que lo he estudiado, esto, demasiado, yo puedo decir que Sansón podía ser atado con tal atención y afecto de una mujer impía pero atractiva. Como único podía ser atado Sansón, era simplemente con la fuerza atractiva de una mujer. ¿Qué poder tienen las mujeres? ¿Eh? ¿Qué poder tienen las mujeres sobre la mayoría de los hombres? ¿Qué poder tienen las mujeres? Y qué tontos son los hombres. Dígale al que está al lado: qué tonto eres. Dígase. Eres un tonto. Si solamente te dejas llevar por la vista. ¿Qué? Dile a la mujer que está al lado: qué tonta eres si te crees que solamente puedes vivir con belleza. Si crees que solamente puedes con belleza. Sí, con belleza no puedes alcanzar nada. Cuando se te vaya, ¿qué vas a hacer? ¿Qué puedes hacer cuando se te vaya? Ella sabía que ella lo podía atar. Sansón hubiera podido ver fácilmente el corazón de Dalaila. Ella podía ver fácilmente el corazón de Dalaila. Sansón lo podía ver, pero la forma en que ella inmediatamente intentó atarle con lo que él le había dicho, nos tiene que decir algo. El hecho de que él no le dijo la verdad aprueba que él sabía que ella tenía una intención peligrosa. ¿Por qué no se lo dijo? Él sabía que detrás de ella había una intención. Él no era bruto como muchos se creen. Él sabía lo que él estaba haciendo. Pero ¿qué pasa? Lo que también él sabía, que era que el propósito de Dios estaba sobre su vida. Y él creía, interpretó, que él podía hacer lo que le daba la gana, incluso estando Dios dentro de él. Que la fuerza que Dios le dio era un pacto que nunca se le iba a pasar. Y él decía: yo puedo hacer todo lo que me da la gana, porque como quiera Dios va a estar con. Y ahí es donde está el problema.
al parecer, la atracción romántica le hizo a Sansón perder todo sentido. Todo sentido. No había ninguna buena o motivación racional para que Sansón continuara su relación con Dalaila. Y él, entretenerle con la curiosidad del secreto de su fuerza, fue un grave error de interpretación teológica en su vida de lo que Dios estaba haciendo con él. Sansón es un buen ejemplo de cómo una relación impía puede torcer el pensamiento. Por eso es que yo le digo a los muchachos aquí, la belleza es bonita, la belleza es buena, pero no lo es todo, porque hay algo mucho detrás de la belleza que te puede hacer tu vida amarga. Él permitió estas ataduras debido a que él se rehusaba a escapar de la situación. Él sabía qué estaba haciendo. Él sabía que lo estaba haciendo mal. Y él decidió quedarse en ese lugar sin salir de ese lugar. Hizo opuesto a José. Cuando la esposa de Potifar lo tocó, ¿qué hizo él? Arrancó. Sin embargo, él se quedó. Porque él creía que ese voto de él no iba a ser incambiable. Así son muchos hoy día. Están en similares lugares de pecado, de compromiso y de servidumbre, y se rehúsan a escapar de las situaciones porque creen que siempre Dios va a perdonar. Y aunque eso es cierto, Dios mide las intenciones del corazón. Dios mide las intenciones del corazón. Entonces, se creen que están impunes a las consecuencias del pecado que puedan estar cometiendo. Pero el punto culminante de este mensaje no es solamente eso, que puedo ponernos en nuestros pies para pensar. Ya mismo va a llegar. A Dalaila obviamente no le importaba para nada a Sansón. Su continuo compromiso para con ella es un asombro el testimonio del poder de amor ciego e irreversible. Y ver cómo cuando alguien se enamora de alguien, no importando qué, aunque hayan abusos, aunque hayan un montón de problemas, aunque no haya ningún cambio. Aquí lo vemos todo. Su acumulación era una proyección. Su acusación era una proyección manipuladora de su propio corazón, lo cual no estaba con Sansón. El corazón de ella no estaba con Sansón, pero el corazón de Sansón sí estaba con ella. El clímax llega cuando Dalaila presiona diariamente. Diga conmigo, diariamente. Podemos sacar muchas enseñanzas aquí de relaciones interpersonales. En la Biblia dice bien claro, es mejor estar en el rincón de un lugar que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Una mujer que no deja descansar el oído a nadie. Eso es lo más difícil que el libro de Proverbios nos enseña, y le enseña a las mujeres hoy en día y a los hombres a no ser simplemente sexuales y solamente por la vista. Nos enseña muchas cosas. Ahí es donde viene este clima, porque ella comienza a reducir en angustia mortal la vida de Sansón, y finalmente él descubre todo su corazón. Porque ella estaba como un mosquito en la noche cuando está en la oreja dándole. Y en vez de él salir de ese lugar, simplemente porque su corazón estaba con ella. Y no solamente estaba con ella, sino porque creía que podía salirse con la suya cuando estaba haciendo las cosas mal. Eso no solo le dio una información técnica sobre su cabello. Él entregó la esencia de su identidad como nazareo. Él descubrió todo su vida entera a alguien que no era digno de escuchar eso. Entonces, al revelar que su fuerza venía de su consagración a Dios desde el vientre de su madre, como dice el versículo 17, Sansón puso su pacto sagrado a los pies de un interés carnal. ¿Qué fue lo que hizo que Sansón se metiera en el lío más grande? Sus deseos carnales y sus pasiones dentro de su mente. Lógicamente, esto es una apostasía emocional. Tú puedes estar aquí hoy, pero tú puedes estar apostatando en tu cabeza.
Tú puedes estar aquí hoy levantando tus manos, pero tú estás apostatando con tu vida y lo que tú estás haciendo fuera de estas puertas. Entonces, tú puedes decir que Dios está contigo, pero tú puedes mirarte en un espejo y observar que tú puedes estar apostatando progresivamente y emocionalmente, alejándote del propósito de Dios en la vida. Entonces, elegir el favor de una criatura por encima del favor del Creador, eso es apostatar emocionalmente. Esto es lo que nosotros hacemos cuando menospreciamos la cruz de Cristo por los placeres de este mundo. Eso es lo que hacemos. Pero tenemos a Cristo, ¿verdad que sí? Pero porque tenemos a Cristo, eso no significa que nosotros no deberíamos ejercitar nuestra fe y vivir en consagración para con Dios. Incluso hasta cuando sabemos que en momento nos vamos a caer. La idea es que la idea no es que no te caigas. La idea es que regreses con arrepentimiento. Pero a la misma vez, mientras va pasando la vida, tienes que entender las cosas que estás haciendo, que no debes de hacer, las cosas que más te acercan a Dios. Tienes que entenderlo. Nosotros cambiamos el eterno por los momentos rápidos. Nosotros cambiamos las cosas eternas por las cosas que son momentáneas, el odio, lo que siento hoy, y nos olvidamos del panorama completo de lo que Dios quiere hacer. Somos tan tercos en momentos que intercambiamos la fidelidad de Dios por las baratijas que este sistema anticristo nos da. Las baratijas que nos puede dar el social media, las baratijas que nos puede dar la gente por ahí, el alcohol y todas las otras cosas que nos puede dar el mundo. Cuando Sansón hizo esto, fue una escena muy triste. Y usted puede ver en la historia cuando usted está leyendo que de repente cuando él confiesa, cuando yo le estaba leyendo, yo sentí una bajeza en mi corazón y salieron lágrimas de mí, porque entiendo que ahí ese es el momento crucial de su caída. Él debía de saber lo que habría de venir. Sin embargo, él decidió dar todo el secreto de su corazón por simplemente un cantito de carne de una mujer. Él se enfrentó a la elección entre fidelidad a Dios y el continuar con una relación impiadosa. Él negoció algo tan profundo aquí y usted lo tiene que estudiar. Con esto nosotros vemos al hombre más fuerte del mundo, débil bajo el poder de una relación impiadosa. El hombre no más fuerte del mundo por los músculos, sino porque Dios venía sobre él, como ya les dije. Y ahí vemos a ese hombre más fuerte del mundo débil. Débil. El poder de Dios habitando en momentos sobre un hombre totalmente débil. Mira a la persona que está a tu lado y dile: yo creo que tú y yo somos como él. Dígame. Sí. Yo creo que tú y yo somos él. Tiene que decírselo bien. Quizás Sansón pensaba que debido a que él era fuerte en una área de su vida, él era fuerte en todas las áreas. Porque yo soy fuerte y porque yo puedo matar a leones y porque yo puedo hacer todas estas cosas, también yo soy fuerte trabajando con una manipuladora que quiere extirpar mi futuro. Yo también puedo ser fuerte con todas las consecuencias, controlando mis propios urges sexuales. Yo creo que yo puedo hacer todas estas cosas. En esto, él estaba desesperadamente equivocado. Si usted cree que usted puede controlar todos los urges que su cuerpo les puede estar dando en esta hora sin Cristo Jesús, usted tiene que darle el codazo otra vez. Dígalo otra vez. Tú no puedes. Dígalo. Tú no puedes. Si tú no puedes, dile: no, tú no puedes. Tú no puedes solo. No hay forma en que yo pueda salir de esto sin Cristo. No hay forma. Y si creo que puedo salir yo mismo, terminaré sin los ojos en mi cabeza. Serán sacados los ojos y terminaré en una prisión. Porque no hay forma en que el hombre pueda salir. Necesita un Salvador. Amén. Sin duda, Dalila o Dalaila utilizó dulces palabras para poner a Sansón a dormir sobre sus piernas. Esa es la manipulación más asquerosa que yo he visto en mi vida. Cuando el sexo se usa para alcanzar algo.
El momento más aterrador del capítulo es el verso 20. Ese es el más aterrador. Al despertar de su sueño y notar que le han cortado las 7 trenzas. Ahí es donde está lo aterrador. Mira lo que dice. Él piensa, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Y descubrió that the spirit already departed. Eso es aterrador. ¿Por cuánto tiempo el Espíritu Santo puede cargar a alguien que está haciendo las cosas mal hasta que después se dé cuenta que ya lo ha dejado? Cualquiera pudiera decir que el Espíritu Santo no deja a nadie. Claro, él no dejó a Sansón. Pero sí, Sansón lo dejó a él. Y aunque el Espíritu Santo no lo dejó, la influencia del poder que capacitaba a Sansón para poder caminar en la vida terminó. Y solamente él pudo obtener las fuerzas de nuevo cuando se arrepiente, cuando se da cuenta, cuando entiende que lo que está haciendo está erróneo totalmente. El texto añade con una frialdad quirúrgica. Una frialdad quirúrgica. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. Él no sabía. Y aquí vamos a entender una cosa ya mismo. Sansón se había acostumbrado tanto a la manifestación del poder de Dios que llegó a creer que el poder era suyo. Como un guitarrista que toca y se cree que el poder es suyo. Como aquel que predica y se cree que el poder es suyo. Como aquel que le habla a la gente y se cree que el poder es suyo. Se creía que el poder provenía de él. Esta es la advertencia para todo líder y creyente. Ponme en PH12. Esta es la advertencia. Mira lo que dice la advertencia. El peligro de confundir el don con el carácter. El Espíritu de Dios se retiró. No porque el cabello fuera mágico, sino porque el símbolo del pacto había sido profanado. Voluntariamente. Voluntariamente. Si usted ve detenidamente a Sansón, jugó con todo esto. Primero le dijo, si me atas con 7 limbres verdes, después con sogas nuevas, y por último, si tejes mis 7 trenzas. Y le pones una estaca. Puedes ver cómo peligrosamente Sansón va acercándose al pelo. Puedes ver que primero le hizo, si me atas con estas cosas verdes, si me pones soga, si me agarras mi cabello y me lo trenzas de tal manera y le pones una estaca en el medio, ¿viste cómo se va acercando peligrosamente? Porque el cabello era lo único que a él le faltaba. Algunos dicen que él creyó que solo el voto era anulado si él se cortaba el cabello, él mismo. Pero si alguien más se lo cortaba, por cuanto él no fue el que se lo cortó, el voto permanecía. Él creyó, si me lo cortan a mí nada pasa, pero yo soy el que tengo que romper el voto. Muchos creen que eso pudo haber sido la posibilidad. Sansón no sabía que las cosas eran diferentes. Él no lo sabía. Él vivió completamente por tanto tiempo que él pensó que nunca habría ninguna diferencia con pelo o sin pelo. Esto es aterrorizante. El querer seguir haciendo la obra de Dios, aun cuando Dios se ha apartado de la vida mía por un tiempo, para hacerme recapacitar. El estar en algún lugar diciendo que es cristiano cuando el mismo Espíritu te está diciendo que te estás alejando. Eso tiene que estar brutal. Eso tiene que uno engañarse uno mismo de una manera bien brutal. Este es un ejemplo trágico de un potente de estar desperdiciando y del rechazo de la advertencia de Dios, de rechazar lo que Dios nos dice a la vida de nosotros, rechazarlo y desperdiciarlo. Sansón pensó que se podía salir con la suya una y otra vez con el pecado y escapar de las consecuencias de las cosas que vienen. Escúcheme, Jesucristo va a venir a gobernar. Y cuando Él venga del cielo, Jesucristo no va a venir del cielo para que nosotros los pongamos en una cruz de nuevo. A nadie se le debe olvidar aquí que cuando Jesucristo venga,
Él va a venir con cetro de justicia a gobernar y a poner a todas las naciones bajo sus pies. Dice la Biblia que los aplastará. Entonces eso significa que el que no esté con Cristo va a terminar como Sansón en una cárcel sin oportunidad. Por eso es que es necesario no jugar a la religión. No podemos jugar a la religión. Sansón malinterpretó la misericordia retardada. La misericordia retardada del juicio o corrección de Dios como una observación de que a él no le importaba. Como a Dios no le importa que yo me caiga. No, es importante el pelo nada más. Y si me lo corta otra persona, no importa, es que yo me lo corte. Dios va a estar conmigo como quiera, no importa que yo me envuelva en pornografía. Él siempre me va a dar de su poder todo el tiempo, no importa que yo sea un mujeriego o una manipuladora. Así no es que funciona. Aunque vengas a Cristo y aceptes a Cristo como tu Salvador y Él te perdone, eso no significa que Dios no te va a traer a corrección. Eso no significa que su poder se va a dejar de sentir en su vida. ¿Sabes por qué? Porque te estás alejando de lo que el Señor te ha mandado a hacer, que es perdonar, que es olvidar, que es abrazar. Él malinterpretó la misericordia retardada de Dios de esa manera. Por lo tanto, presumió la misericordia de Dios y continuó en su pecado. La presumió haciendo que las cosas fueran peor. Se puso peor y más fuerte en la vida de Sansón. Tuvo una mujer al principio en Timná, después se fue con otra mujer prostituta y después terminó con las matatanas, con la matatana, que esa era Dalaila. Se puso de peor en peor. Podemos decir que Sansón trabajó en contra de esa relación hasta el punto de que Dios finalmente se había apartado de él. ¿Quién fue el que trabajó para que el Espíritu Santo simplemente le quitara la fuerza para poder hacer las hazañas que hacía? Sansón fue el que trabajó. Dios no se la quitó porque Dios decidió quitársela, porque Dios me da la gana. Fue Él el que trabajó ese proceso. Entonces, en el sentido de que Él ya no bendecía a Sansón con una fuerza sobrenatural, pero Él fue el autor de esa separación. Él fue el autor. Los filisteos lo capturaron, le sacan los ojos y lo ponen a moler en la cárcel, el versículo 21. El hombre que veía lo que quería, el hombre que tomaba lo que quería, ahora está ciego. El hombre que corría libre por los campos ahora es un animal de carga, como si fuera un buey arrastrando algo. Sin embargo, en la narrativa positiva de la Biblia nos revela que el juicio de Dios suele ser el suelo donde germina la gracia. Dile a que está a tu lado, pero míralo en la cara bien y dile, ese problema que tú tienes es donde la gracia de Dios germina. Sí. Eso que tú dices que te molesta, ahí es donde la gracia de Dios germina. Mientras Sansón estaba esclavizado moviendo un molino en la oscuridad, él recuperaba su humildad y se arrepentía progresivamente, estando ciego empujando el molino. Yo no puedo ver. Y ahora, ¿qué tiene que afinar? ¿Qué tiene que afinar? Ahora tiene que afinar el oído. ¿Y qué más tiene que afinar? La capacidad de poder sentir subcutáneamente. Ahora tiene que sentir si algo está cerca. Ahora tiene que sentir si algo está lejos. Ahora tiene que escuchar bien. Tiene que usar sus sentidos y tiene que doblegar el deseo de querer ver, porque ya no tiene ojo. Y ahí es donde empieza el proceso. Ahí, mientras el arrepentimiento crecía en la vida de Sansón, estando en soledad en el medio de su propia destrucción causada por él mismo. Escúcheme bien. Ahí. El texto nos regala una frase que a mí me llena de esperanza. Y debe ser en la frase que se tiene que llevar usted para la casa todos sus días cuando usted se vea en momentos de prueba y en momentos de tentación. De que el Señor es fiel por siempre. Dice el versículo 22, el cabello de su cabeza comenzaba a crecer. ¿Cuándo comenzó a crecer?
Cuando él estaba ciego. ¿Cuándo empezó a crecer? Cuando comenzó a escuchar. ¿Cuándo empezó a crecer su cabello? Cuando estaban empujando, trabajando sin ninguna autosuficiencia. Porque ahora dependía de que alguien lo guiara. Ahora dependía de todo eso. Y en ese momento comenzó a depender de la guianza de Dios. No crecía para darle músculos de nuevo. El pelo no crecía para eso. Crecía como un recordatorio de que la fidelidad de Dios es mayor que la infidelidad del hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo entiendo al apóstol Pablo cuando dice: nada me apartará del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni yo mismo me puedo apartar. Si yo llego a un arrepentimiento al soberano, el soberano no rechazará un corazón contrito y humillado, pero un corazón orgulloso como el de Sansón, un corazón egocentrista, egomano como el de Sansón, un corazón demasiado sexual, que vive todo a través de la sexualidad, un corazón así, bien lejos de Dios, no va a tener la bendición. Porque eso es producto de todos nuestros deseos carnales y no producto del Espíritu en la vida de nosotros. Entonces, ahí es donde Dios trabaja a través de personas imperfectas. Eso es lo que usted tiene que entender. Dios trabaja a través de personas imperfectas. Y sin embargo, hay un punto en que Dios mismo te desconecta si sigues haciendo pecado. Llega un momento. Llega un momento. Llega un momento. Él se volvió loco tocando animales muertos. Él se volvió loco haciendo un montón de cosas. Él se volvió loco haciendo todo lo que era pecado y todavía el poder de Dios estaba sobre. ¿Hasta cuándo Dios va a permitir la unción de Él sobre tu vida? Cuando tú mismo en momentos sabes que estás viviendo una vida distinta e incorrecta a la que Dios ya ha establecido. Y no es que yo esté predicando aquí una vida moral perfecta, no es eso. Que nosotros sabemos que para ver a Dios cara a cara vamos a tener que obedecerle. Jesucristo dice: el que me ama, haga lo que yo le digo. Y si tú no haces lo que Él le dice, lo que significa que tú no. Y si en momentos no haces lo que Él te dice, significa que hay una ontología caída dentro de ti. Pero cuando tú la descubres, ¿qué es lo que tú haces? Tú vuelves otra vez a la cruz. Porque el arrepentimiento no es de un día. El arrepentimiento es de todos los días. El arrepentimiento no es que me convertí y mañana hago lo que me da la gana. Ya yo sé que yo soy perdonado como Sansón. No, la idea es una actitud del corazón que es progresiva en arrepentimiento delante de la presencia del Señor que murió en la cruz del Calvario. Entonces, Dios trabaja a través de estas personas imperfectas. Es una de las cosas que tenemos que apreciar. Quizás no haya en los sagrados escritos una tragedia tan patética como la que nosotros tenemos aquí delante de nosotros, mayor que lo que le pasó a Sansón, quitándole los ojos y muriendo en la cárcel. Quizás usted busque en la Biblia muchas de ellas y no hay una más patética y más reveladora que esta. Los filisteos fueron descuidados también en el proceso. ¿Por qué fueron descuidados los filisteos? Porque se burlaban de un hombre ciego mientras el símbolo de su pacto, su cabello, se recuperaba. Los enemigos son así de brutos, como lo dice el libro de Proverbios. El necio cava hoyo para sí mismo. El necio cava trampa para el justo. Mas al final, él mismo cae en su propia trampa. Por eso es que tú no te preocupas. Por eso es que nadie se preocupa. Por eso es que tú no te preocupas. Porque caen solitos. Solitos sin tú hacer absolutely nothing. Solitos. Usted está viendo, no hay más nada. Ahí es donde empieza todo a tener. Ellos fueron descuidados. Se burlaban de un hombre ciego mientras el símbolo de su pacto era su cabello que iba constantemente recuperándose. Esto nos dice que aunque nosotros seamos infieles y profanemos la gracia de Dios, Dios siempre permanece fiel al pacto que ha prometido. Lo único que tienes que hacer tú es cerrar tus ojos y comenzar a escuchar. Comenzar a escuchar. Así como Sansón está en una tumba,
Así como Sansón estaba en una tumba, una prisión, esperando que su fuerza regresara, Jesús estuvo en la tumba donde el mundo pensó que lo había derrotado, solo para que la vida brotara al tercer día. Entonces aquí vemos una complejidad brutal entre Sansón reflejando toda nuestra negatividad y todo nuestro pecado, y también reflejando, también prefigurando a Cristo a la misma vez. La Biblia está brutal, demasiado de brutal. En la oscuridad de la prisión, sin ojos físicos que lo distrajeran, se tuvieron que sacarle los ojos para que viera la verdad. Mira qué ironía. Hubo que sacarle los ojos para que se viera la verdad. Y ahí es donde entra todo esto. ¿Cómo es posible sacarle los ojos para ver? No supone que yo tenga los ojos para ver. ¿No es mejor tener los ojos para poder ver? Pues en la vida con Dios, dice en las Sagradas Escrituras que las cosas invisibles son más verdad que las cosas visibles. Las cosas invisibles son más ciertos que las cosas visibles. Eso es lo que dice. Entonces significa que si usted se deja llevar por visto, usted se va a caer un montón de veces. Use tu vista correctamente. Mas sin embargo, mejor es que usted entre en la presencia del Señor, escuche a Dios y permita que la palabra le hable para que sean corregidos todas las cosas que usted cree que usted está viendo, que puede ser simplemente una trampa de su propia mente en su vida. Entonces, él pasó de ser un hombre arrogante que jugaba con sus dones, a ser un hombre dependiente. Un hombre dependiente. De ser un hombre autosuficiente, entre comillas, a ser un hombre dependiente. Cuando la molienda fue su, básicamente, desierto. El estar moliendo allí en la cárcel fue su desierto. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo él hizo esto. Nosotros no sabemos por cuánto tiempo él estuvo en la cárcel. Pero si el pelo le creció sobrenaturalmente rápido, o lo usamos simplemente las leyes normales del crecimiento de pelo. Si fueron las leyes normales del crecimiento de pelo, como consecuencia de su desvío, para que le creciera el pelo a lo largo, se supone que él estuvo siendo bromeado, cacheteado, empujado, escupido, estando en una cárcel, trabajando por algo que no era su propósito y que su propio pecado lo llevó a experimentar. Pero mientras él estaba en esa experiencia, su pelo le crecía. Su pelo le crecía. Todo lo arrogante de él comenzó a desmoronarse. Entonces la experiencia que tuvo se convirtió en su desierto, como Jesucristo estando en el desierto por 40 días. Su lugar de purificación se convirtió en el lugar de su despojo. Su lugar de dolor, ¿a dónde lo llevó todo su pecado? A la prisión. Pero estando en la prisión, allí fue donde comenzó a entender quién verdaderamente era Dios. Ahí es donde empezó a decir, gracias, Señor. Y usted sabe que a través de la opulencia casi ninguna persona aprende. Solo aprendemos en momentos de dificultad. Algunos autores sugieren que el sonido de la piedra de moler se convirtió en el rito de su oración. Porque si usted ve ese molino, es un molino de una piedra que se va moviendo y él tiene que empujarla como si fuera un caballo, dándole vueltas alrededor. Ese sonido que está crushing todo. Eso se convirtió, dicen muchos, en el banquete de él para poder ver la gracia de Dios en su vida. Entonces, aquí es donde está el problema. Mientras los filisteos están haciendo bromas y celebrando y adorando a su propio Dios que se llama Dagón, creyendo que le habían vencido el campeón de Israel, Dios estaba trabajando en secreto con él. Muchos pudieran creer que tú estás metido allá abajo, pero mientras tú estás en lo bajo, Dios está trabajando contigo. Y mientras está trabajando contigo, muchos posiblemente están adorando su odio, adorando su boca, adorando la murmuración por los otros lados. Pero sin embargo, Dios está trabajando contigo. Y Dios está trabajando conmigo. Y Dios está trabajando para algún día salir de ahí y ser una persona distinta. Sansón en la cárcel es la imagen del hombre que llega al final de sí mismo. Es la imagen del hombre que llega al final de sí mismo para poder encontrar a Dios.
Esa es la imagen de Sansón. ¿Cómo podemos encontrar que ese Espíritu de Dios viva y exprese todos los dones que Él tiene sobre de mi vida? Es cuando yo soy honesto. Es cuando yo voy delante de Él a ser honesto. Es cuando yo me miro a un espejo y no le picheo al espejo como dice Vicosí, sino que yo me miro y observo a mí mismo y digo, gracias, Señor. Yo sé que tú nunca me vas a desederar, a rechazar. Yo sé que tú nunca me vas a empujar fuera de tu gracia. Yo sé que tú siempre estás conmigo. Mi oración es que me permitas a mí no ser terco. Que me reveles a mí mismo quién yo soy. Que seas tú, Señor, el que me guíe, el que me abra los ojos del entendimiento para yo saber que estoy en tus caminos. Porque no se trata de Dios. Dios siempre quiere estar. Dios siempre quiere abrazar. Dios siempre quiere bendecir. Dios siempre quiere relacionarse contigo. Pero nosotros por esta ontología nos alejamos. Nosotros por nuestro corazón nos desviamos. Y hay veces que somos ciegos a esas cosas. Y el Espíritu Santo nos tiene que apagar la luz en momentos para que nosotros nos demos cuenta que estamos erróneos. Que estamos erróneos. Entonces, en la cárcel es la imagen de esto. La cárcel es la imagen de un hombre que llega al final de sí mismo para poder encontrar a Dios. Jesús, en su pasión, es el libertador que entró voluntariamente en la prisión. Él entró voluntariamente a ese lugar, a la prisión, de nuestra muerte para romper las cadenas desde adentro. Jesucristo lo hizo voluntariamente. A diferencia de Sansón con todos los errores y pecados, Jesús nunca pecó. Jesús se entregó voluntariamente, no como Sansón, que tuvo que fue empujado por su propio pecado a llegar a la reflexión. Jesucristo no se empujó a eso. Él voluntariamente y con mucho gozo entró a un sufrimiento para salvar. Sansón tuvo que pasar por la cárcel para después cumplir todo lo que Dios dijo, empujando unas columnas. Cuando estaba en las columnas, lo llevaba un jovencito y lo traía como un perrito. Y cuando él iba caminando, levanta una oración: Señor, por última vez ten misericordia de mí. Me doy cuenta que todas las cosas que hiciste en mi vida las hiciste por tu gracia. Permite hacer el último trabajo que tú me encomendaste desde el principio, que es destruir a los filisteos. Y le dicen, por favor, pónganme cerca de las columnas. Y cuando llega a las columnas, está allí parado y ya él tenía la fuerza dentro de él y ellos se olvidaron que ya venía un Sansón arrepentido. Ya venía un Sansón que la venganza no era el propósito de la obra de sus manos. La venganza no era el propósito de la obra de sus manos. Ahora tenemos un Sansón que viene perdonado. Ahora tenemos un Sansón que dice, este era el propósito de Dios y yo lo entiendo. Muchos dicen que Sansón se suicidó, pero Sansón no se suicidó. Sansón cumplió el propósito de Dios aunque le costara su propia vida. Porque Jesucristo no se suicidó. Jesucristo dio su vida voluntaria y le costó su vida en la cruz del Calvario para salvarnos. Sansón hizo lo mismo, pero vemos toda una paradoja completa de cómo Dios habita en el corazón. El Dios perfecto en el corazón de un hombre que simplemente es tan perfectamente imperfecto. Y si Dios puede hacer eso en el corazón de Sansón, ¿cómo no puede hacer eso en mi corazón? Ahora vemos a él estando en ese lugar, empujando las columnas. Y ahí donde todo cambia. Empuja las columnas, se viene todo abajo. Y cuando se viene todo abajo, muere él y muere más gente de la que mató él anteriormente. Y extirpó a casi una generación completa de filisteos. Porque entendió su propósito, aunque le costara la muerte. Y lo entendió en el dolor. Y lo entendió en la oscuridad. Y lo entendió porque su propio pecado lo llevó a lo más bajo de su propia experiencia de vida. Entonces, sí, Sansón, moliendo en la cárcel, nos enseña que Dios no ha terminado con nosotros solo porque hayamos fallado. Dile al que está a tu lado, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado conmigo.
Dios no ha terminado conmigo. Pero también dile al que está a tu lado, no seas tan tonto, por favor. Sí. Dile, no seas tan tonto como Sansón. Dile. Sí. Cuando hacemos las cosas como Dios no nos llama a hacer, cuando no las hacemos, no seamos tontos, vayamos a su presencia, busquemos de la gracia que ya está extendida sobre nosotros en la cruz del Calvario, desde el este al oeste. No seamos tontos y no miremos nuestra vida como que esa gracia simplemente fue imputada, inclusive hasta cuando yo me doy cuenta y digo que no, me voy a ir a la cruz para que Él me perdone. No, es progresivo, yo me tengo que acercar porque siempre Dios quiere que yo me acerque, las puertas están abiertas para todo aquel que quiera entrar a esa experiencia de cercanía, porque si no, dígale que está a su lado otra vez, lo que te espera es cárcel. ¿Quién quiere ir para la cárcel? Nadie quiere ir para la cárcel, ¿verdad? Pues entonces, cuando los anteojos del self-reflection comienzan a suceder, empieza a escribir: Señor, me estoy apartando de tu presencia. No apartes tu poder de mí. Tu misericordia está sobre de mí y tú nunca me vas a abandonar. Porque tú lo prometiste. Y no es por mí que tú salvas, es por ti. Sin embargo, no me dejes engañarme a mí mismo. No me dejes caer en las tentaciones del enemigo. Líbrame de tentación. Líbrame de tentación. Sé tú mi Padre y permite que yo sea tu hijo salvo, que reflexiona de lo que tú hiciste en la cruz por mí. Entonces, toda esta experiencia de Sansón moliendo, de nuestras consecuencias, puede ser, la molienda de nuestras consecuencias puede ser, en realidad, el lugar donde Dios está haciendo crecer de nuevo nuestra consagración. Por lo menos yo, iglesia, yo no he tenido ningún momento de opulencia que me ha acercado a Dios. Yo no lo he tenido. Cuando momentos tuve mucho, lo malgasté. Pero cuando tuve poco, estuve arrodillado en su presencia. Cuando tuve en momentos algo que yo creía que era suficiente, empecé a mirar mis propias habilidades. Y cuando lo perdí, lo entregué adorando al Señor. Porque yo sé que me podía levantar otra vez. Y todas estas cosas vienen así en la vida de Sansón. En cierto punto, es tu sombra. Y supremamente, en toda la conquista mayor, es Cristo Jesús, sin el pecado. Entonces, yo les invito a ustedes que toda esta serie que hemos hecho hasta este tiempo haya sido de bendición para todos ustedes. Y que hayan entendido que el único que se puede meter a la cárcel es usted mismo. Porque siempre Dios está dispuesto para perdonar, para levantar y para hacer que la consagración de su vida vuelva a crecer. Lo único que necesita de ti es un corazón totalmente susceptivo y contrito como el de Sansón en este momento. Ahora, si Sansón hubiera sido un tonto, no se hubiera escrito de él estas cosas. Uno de los personajes donde más se escribe en el Antiguo Testamento es de... Son casi 3 capítulos, 4 capítulos enteros hablando de toda su desobediencia y de su arrepentimiento para que la gloria de Dios vuelva a darle la fuerza para hacer lo que Dios le envió. ¿Usted está dispuesto para comenzar a aplicar lo que ha aprendido estas últimas semanas? Entonces póngase de pie, iglesia. Saludos a aquellos que nos están viendo a través de los medios, que ya ha sido bendición para todos ustedes. No lo para todavía, no para todavía. Bendición a todos ustedes, que sea la gloria de Dios cayendo sobre la vida de ustedes. Acuérdense de estas palabras. Vayan a las próximas, a las predicaciones del pasado, para que conecten todos los puntos y puedan aprender todas las cosas. Que Dios les bendiga, que la bendición esté sobre ustedes. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los veo para la próxima.